disociativos es el tema que vamos a compartir el día de hoy con la doctora Ireri Domínguez. Y déjenme comentarles, me va a dar ahorita amnesia disociativa, que son 5 estados. Y el primero que lo tengo aquí presente es la fuga disociativa, ¿verdad? Ok, espérate, primero lo aterrizamos. Son los estados disociativos. Va muy rápido, mi niña. Estoy emocionada. Estoy emocionada. Para recordar, para sensibilizar. Pero cuéntenos, ¿qué son los estados disociativos? Vamos a hablar acerca de los estados disociativos, que son momentos en los cuales la persona se siente como fuera de sí misma. Vamos a tocar ese tema porque te voy a decir, es que me da mucha risa que se le traba la lengua. Vamos a tocar ese tema porque estamos en unos meses en los cuales se genera mucha ansiedad, se genera mucha presión, quieras o no el organizar fiestas, quieras o no el regresar a trabajar, que llegue la familia, o sea, eso te genera ansiedad, te genera estrés. Independientemente de eso, muchas personas están viviendo sucesos sobrenaturales, que bueno, acaban de pasar, están viviendo situaciones de duelos, están viviendo situaciones intensas, porque justamente en estas fechas, por desgracia, pues muchas personas tienen que viajar y llegan a exponerse a accidentes, y entonces esos accidentes pues son noticias terribles que luego se llegan a recibir en la familia. Entonces no podemos cerrar los ojos ante algo que está pasando. La fuga disociativa se da, o los estados disociativos se dan precisamente como un mecanismo de defensa en el cual nuestra mente, hagan de cuenta ustedes, como que se sale y se va a otro lado. Entonces tu cuerpo está aquí, pero tu mente anda en otro lado, es decir, andas en automático. Si a ti te ha pasado, yo te voy a mostrar ahorita y te voy a enumerar los 5 estados disociativos para que tú sepas cuáles de estos 5 tal vez en algún momento te ha pasado y por qué te han pasado, si son normales, si no son normales, cuándo ya es un trastorno. ¿Okay? Entonces, el primer estado del que vamos a hablar nosotros es de la fuga disociativa precisamente. La fuga disociativa, tal como lo dice, ustedes imagínense, fuga es de alguien que corre, ¿no? Entonces, la fuga disociativa hace que en algún momento la persona esté sometida a tanta presión, a tanto estrés, que en algún punto la persona llega a no reconocerse, llega a olvidarse de su propia personalidad y llega simplemente a agarrar caminito y no sabe ni quién es, ni dónde está, o sea, simplemente por eso es fuga, agarra y se va. Entonces, esa fuga disociativa se les da a las personas por estrés, por mucha ansiedad. Llega a pasar un episodio, después recobran como la conciencia y regresan a su casa pues espantados, obviamente, porque se dieron cuenta de lo que les pasó. Esa es la primera. La segunda, la despersonalización. La despersonalización es cuando a lo mejor te ha pasado en algún momento que sientes como que a lo mejor las cosas que están pasando a tu alrededor son como un sueño. Todo lo que está pasando es como un sueño. Entonces sientes quizás que todas las cosas que están a tu alrededor no son reales. ¿Okay? Entonces, como en los sueños, cuando estás en el sueño no sabes si estás en la realidad o si no es realidad. O sea, viviste un impacto emotivo tan intenso que llega como a moverte y entonces llegas a refugiarte en ese estado. Sientes que es un sueño lo que tú estás viviendo. ¿Okay? Tenemos el otro que es el de realización. Perdón, el anterior era de realización. Este es despersonalización. Es que son muy parecidos. Los estados disociativos realmente son huidas de nuestro cuerpo, nuestra mente. ¿Realidad? Algo así, es como un mecanismo en el cual el cerebro te encapsula para protegerte porque es muy doloroso lo que estás viviendo. Porque a lo mejor lo que estás viviendo impacta demasiado, porque no sabes cómo reaccionar, porque es algo que no te esperabas y entonces es normal en algún momento que reacciones de esa forma. Lo que no es normal es que se mantenga. Lo que no es normal es que sea intermitente. ¿Okay? En el caso de la despersonalización, lo que sucede es que la persona deja de reconocer a sus familiares. Es decir, llega a sentir como si pudiera verse a sí misma, como si pudiera ver las conductas y las cosas que hace, como si fuera una tercera persona observándose a sí misma. Así es la despersonalización. Sí, llegan a creer que no controlan ni siquiera sus conductas. Entonces, claro que cuando se encuentran, por ejemplo, a un familiar, pues no van a responder de la misma forma, van a estar como embotados, ¿no? Entonces, a lo mejor llega la otra persona de años sin verlos y los felicita y los abraza, y esta persona, como está choqueada, está... hola, está embotada, sin ¿no? ninguna reacción. Sin una reacción que normalmente se espera. Otro de los estados disociativos es el trastorno de identidad disociativo, que antes era el trastorno de múltiple personalidad. Hay muchísimas películas que nos hablan de eso, en el cual la persona, bueno, hace como muchas personalidades dentro de su mente y cada una de estas personalidades, válgase la redundancia, tiene una personalidad distinta, incluso una vida distinta, pero la persona tal cual que está creando las personalidades ni siquiera es consciente de las otras personas que viven dentro de sí. Es un poquito complicado. Curiosamente, con estas personas que llegan a tener la múltiple personalidad, ojo,
ojo, son personas muy inteligentes normalmente. Son personas muy inteligentes, son personas que fueron o abusadas sexualmente o tuvieron mucha violencia en su infancia o vivieron a lo mejor muchos maltratos. Entonces fue un medio en el cual tuvieron que sacar recursos para enfrentarse. Y la terapia precisamente va enfocada en volver a juntar todas las personalidades para volver como a unir a la persona, ¿no? Porque en algún momento como que se fragmentó, esa es la idea. Y por último tenemos la amnesia disociativa, como tal lo dice su nombre, la amnesia disociativa. No sé si te ha pasado o te ha contado algún familiar, es que, oye, te asaltaron, ¿en serio me asaltaron? ¿O chocaste? No me acuerdo. Bloquearon completamente el suceso, no se acuerdan ni siquiera que estuvieron en un hospital, no se acuerdan que estuvieron en coma, o no se acuerdan que a lo mejor se quebraron la pierna, no se acuerdan absolutamente nada de ese evento que en su momento fue muy trágico para ellos, porque como les repito, es un mecanismo de defensa del cerebro que hace que como que te encapsula y te protege. Nuestro cerebro siempre va a buscar la forma de protegernos, aunque a veces no sea como la forma adecuada, ¿no? Ojo, les vuelvo a repetir, si ustedes viven una situación de esta, en algún punto pudiese llamarse, depende de la situación a la que ustedes estén enfrentando, pudiese decirse que es normal, es un mecanismo de protección. Pero si esto se prolonga por 3 meses o en esos 3 meses es intermitente, cada una de estos estados de repente te brotan, de repente salen, se vuelven a meter, vuelven a salir, ya no es normal. Entonces necesitas ir a terapia y probablemente también se necesite la medicación, es decir, la psiquiatría y la psicología van de la mano para poderte ayudar. Oiga, pues le agradecemos mucho por este tema bastante interesante, como siempre, doctora. Nosotros nos vamos, ya en pantalla está apareciendo la dirección donde usted la puede encontrar, así como su teléfono y su página de Facebook. Nosotros nos vamos, cuídense mucho y esperamos que esta información les sirva.